La pregunta del día de hoy es, ¿puedo yo encender un foco común y corriente de los antiguitos, lámpara incandescente, un foco como este? ¿Puedo yo encender un foco como este de los que se conectan al tomacorriente ordinario por ejemplo, con una pila de 9 volts o con un eliminador de baterías o cargador de celular o para tal efecto con la señal que sale del puerto USB de una computadora? Yo los invito a que si gustan lo intenten, ¿no? Cómprense una pila de 9 volts y traten de conectar un polo a una de las terminales del foco. De la pila de 9 volts traten de conectar con un alambrito un polo a esta terminal y el otro polo a esta parte metálica y vean si el foco enciende. Lo más probable es que vayan a observar es que el foco no enciende. Esto es porque estos focos están hechos para operar a una potencia superior a la que les puede entregar una batería de 9 volts. Aparte están hechos para trabajar con corriente alterna. Esto nos haría pensar que la respuesta a la pregunta que acabamos de plantear es no. Yo no puedo encender un foco con una pila de 9 volts o con el puerto de una computadora o con un cargador de baterías o un cargador de celular o un eliminador. Ciertamente el foco no se puede encender con la potencia que entregan estos elementos que acabamos de mencionar. Pero esto no es una respuesta definitiva. El foco puede encenderse utilizando esa señal como una señal de control. A ver, vamos a tratar de explicar esto un poco más. Esto quiere decir que yo no quiero que el hecho de que yo no pueda encender el foco con una batería de 9 volts o con un eliminador o con un cargador no significa que no pueda emplear esa señal para encender el foco. Es decir, la potencia con la que va a encender el foco no va a provenir de la batería o del puerto USB de la computadora, pero yo puedo emplear estas señales, la de la batería, la del puerto USB, para controlar el encendido del foco, para decir cuándo enciende y cuándo no. ¿Esto para qué nos sirve? Y estamos hablando de un foco, pero bien podríamos haber dicho una televisión o un ventilador o una secadora de cabello, todos aquellos aparatos que se pueden conectar normalmente al tomacorriente, a la toma normal que tenemos donde conectan la tele, el DVD, la consola de videojuegos, todas estas cosas. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a emplear una señal de baja potencia, como la de la batería, todas estas que hemos estado mencionando, para controlar el encendido de un foco? Bueno, podemos utilizar muchas cosas. Y hoy vamos a hablar del primer elemento para controlar este encendido y apagado de un elemento de mayor potencia. Y el primer elemento que vamos a emplear es un elemento electromecánico que se conoce como relevador. Uno como estos que tenemos aquí. Acompáñenme en los siguientes minutos para ver cómo con este eliminador de baterías, con este cargador de celular, podemos encender el foco conectándolo al tomacorriente. Les presento al relevador. Es esta diminuta cajita. Noten, no es que yo tenga los dedos muy grandes, es que esto realmente es pequeño. Esta pequeña cajita se conoce como relevador, viene en muchas presentaciones y lo que podemos observar desde la vista frontal son una serie de especificaciones. Pueden ver ahí que dice 10 amperes 120 volts, 10 amperes 24 volts, 7 amperes 250 volts y del otro lado aquí dice 10 amperes 120 volts AC, 10 amperes 24 volts DC, 7 amperes 250 volts AC y 5 volts DC. Bueno, todas estas son especificaciones que ustedes pueden consultar en la hoja técnica de este aparato. ¿Cómo buscar la hoja técnica? Pues muy fácil, se meten al buscador a cualquier buscador de internet, Google o Yahoo o el que quieran. Y dan como criterio de búsqueda relevador, esta es la clave, RAS 0510. ¿Qué me dicen estos números? 05
y 10. Bueno, este es el voltaje con el que voy a activar el relevador y esta es la corriente que puede conducir el relevador, pero no nos adelantemos. Esta es la vista superior del relevador. ¿Qué tenemos del otro lado? Pues como podemos ver, tenemos 5 terminales, ¿sí? Desde este lado, en este lado tenemos 3 terminales y del otro lado tenemos 2 terminales. ¿Qué es un relevador? Un relevador es un circuito, un dispositivo que nos permite controlar el encendido de un circuito de mayor potencia empleando un circuito de baja potencia. Entre estas dos terminales, entre esta y esta, entre las terminales del extremo del lado que tiene tres terminales, entre estas 3 terminales hay un inductor o una bobina a través de la cual yo voy a hacer pasar una señal de baja potencia, es decir, 5 volts con muy pocos miliamperes, y al circular corriente a través de estas terminales, se va a cerrar un contacto, se va a activar una bobina, un inductor, que va a cerrar un contacto. Y ese contacto es un switch, un interruptor que se encuentra entre esta terminal y esta terminal o entre esta terminal y esta terminal. Entonces lo que tenemos aquí es una especie o suerte de circuito maestro-esclavo en donde el maestro es la señal que se da entre estas dos terminales y el esclavo es el circuito o el interruptor que obedece a nuestro comando cerrando un interruptor entre estas dos terminales o abriendo un interruptor entre estas dos terminales. De modo que cuando circula corriente entre estas dos, el interruptor se cierra. Y cuando no circula corriente, el interruptor se abre. Entonces, primer punto, entre estas dos terminales está nuestro comando. Nos quedan otras 3 terminales. Bueno, ya habíamos dicho que entre las otras terminales tenemos un interruptor. Hay 2 tipos de interruptores, los que están normalmente abiertos y los que están normalmente cerrados. Esto significa, como su nombre claramente lo explica, que la condición normal de un interruptor normalmente abierto es trabajar como un circuito abierto, un interruptor que está, por así decirlo, apagado. Y va a permanecer apagado hasta que nosotros le digamos que debe encenderse. Al contrario, un interruptor normalmente cerrado es el que, bajo condiciones normales, se encuentra cerrado, es decir, se encuentra como si estuviera encendido y se va a apagar hasta que nosotros le digamos lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer entonces si nosotros queremos controlar el encendido o el apagado de un foco o de cualquier elemento a partir de una señal muy pequeñita? Bueno, nuestro circuito de control lo vamos a conectar entre estas dos terminales y tenemos que conectar el elemento que queremos controlar, en este caso va a ser un foco, entre esta terminal y alguna de las otras dos. Y eso es lo que vamos a hacer en unos momentos. Para ello vamos a utilizar obviamente nuestro relevador, una placa de experimentación conocida en el bajo mundo de la electrónica como protoboard. No le hagan caso a esta parte que está acá, es de otro circuito. Vamos a utilizar esta parte que está vacía. Vamos a utilizar para controlar la señal un cargador de baterías, este pequeñísimo interruptor o switch a través del cual vamos a decir enciéndete o apágate al foco y obviamente nuestro elemento de control que es el foco. Les voy a mostrar a continuación la hoja técnica o una hoja técnica ejemplo de un relevador como el que estamos trabajando. Como pueden ver, es de la marca que tenemos, de Son. Aquí en las primeras
páginas viene la información técnica, desde cómo debe leerse el tipo de relevador que tenemos, lo que significa cada uno de los numeritos. Pero lo que me interesa que veamos a mí de esta hoja técnica, más allá de voltajes y corrientes que pueden trabajar, que es importante que ustedes consulten cuando quieran hacer una aplicación para saber qué relevador tienen que escoger, tienen que poder manejar la corriente en la carga que ustedes necesitan y qué voltaje de control van a aplicar. Lo que me interesa a mí es que veamos el circuito o el diagrama de conexión de cómo está el relevador. El relevador que nosotros vamos a emplear en este caso es de este tipo. Como pueden ver, como les decía yo, entre esta terminal y esta terminal, las de los extremos del lado que tiene 3 terminales, tenemos un inductor o bobina, que cuando energicemos, es decir, cuando hagamos circular corriente a través de la bobina mediante la aplicación de un voltaje en las terminales, la corriente que circula a través de la bobina va a generar un efecto de electroimán que va a atraer a un contactor adentro del relevador, de modo que entre esta terminal y esta terminal, en donde tenemos, como puede verse, un interruptor normalmente cerrado, al jalarse esta patita, si lo quieren ver así, al jalarse esta terminal hacia acá, este interruptor que estaba normalmente cerrado se va a abrir. Y entre esta terminal y esta terminal donde teníamos un interruptor normalmente abierto, al activarse el relevador, esta terminal va a cerrar el interruptor. Entonces, entre este y este punto, que normalmente están cerrados, cuando yo energizo, pasa a ser normalmente abierto. Y entre este punto y este punto, donde normalmente está abierto, al energizarse el relevador, queda normalmente cerrado. Con esto nosotros ya podemos armar o diseñar un circuito para poder encender el foco a partir de una señal de control de baja potencia con un solo interruptor o con un botoncito para que pueda encender o apagar un dispositivo de mayor potencia que esté conectado ya sea o entre este punto y este punto o entre este punto y este punto. Vamos a ver cómo nos quedaría nuestro circuito. Bueno, de acuerdo a la hoja técnica que habíamos visto, quedamos que entre este punto y este punto tenemos la bobina. En esta bobina es donde vamos a hacer circular la corriente a partir de nuestro cargador de celular o eliminador de baterías que vamos a representar por esta batería. El que yo tengo en este caso es un cargador de 6 voltios. Yo tengo mi cargador. Tengo que conectar, si yo conecto esta terminal a este punto y esta terminal a este punto, estoy armando un circuito y entonces estoy haciendo circular la corriente con lo que se activa mi relevador. Pero pues a mí no me interesa que esté todo el tiempo activado. Lo que yo necesito meter es un elemento que me ayude a controlar y ese elemento va a ser un interruptor. En este caso es un push button o interruptor de presión. Cuando yo presiono esta terminal, se cierra el circuito. Entonces yo voy a conectar un cablecito de mi eliminador al botón, a una de las terminales del botón. La otra terminal del botón la voy a conectar a una de las terminales de la bobina del relevador. Y finalmente, si se dan cuenta aquí, la corriente estaría saliendo, cruza por el botón cuando este está cerrado, llega a la bobina y lo que me falta para cerrar el circuito es simplemente conectar la otra terminal de la bobina del relevador a el polo negativo o el otro cable de la batería. Y entonces se cierra el circuito y la corriente empieza a circular en esta dirección una vez que o siempre que el interruptor esté cerrado. Si este interruptor se cierra, entonces aquí tengo una trayectoria para que la corriente circule y el relevador se activa. Esto correspondería a la parte de baja potencia del circuito, a la parte de control. ¿Qué voy a tener del otro lado? Bueno, pues voy a hacer unos dibujos que no corresponden a los gráficos o a los símbolos oficiales, pero para que sea más claro, ¿no? Esta es la clavija que yo voy a conectar a la corriente y de la clavija
salen 2 cables. Normalmente yo aquí conectaría el foco, pero aquí voy a abrir uno de los 2 cables, lo voy a abrir. Y ahora sí, en esta parte, supongan que este es nuestro foquito. Y ahí estaría conectado. Si yo no hubiera roto el cable aquí y yo conecto esto a la corriente, pues el foco se prende, ¿no? Yo abrí aquí uno de los cables con unas pinzas y pelé. Este cable lo vamos a conectar de la terminal central a la parte que abrimos. Y vamos a escoger si tenemos el interruptor normalmente cerrado o normalmente abierto. En este caso vamos a trabajar con el interruptor normalmente abierto. Si yo conecto la otra terminal del relevador al cable que está abierto, en cuanto energice la bobina del relevador, el interruptor que está normalmente abierto pasa a ser normalmente cerrado y con esto se cierra el circuito encendiendo el foco. Esto es lo que nosotros tenemos que montar en el protoboard. Pues manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es conectar la parte que corresponde al circuito de control o de baja potencia. Para esto vamos a empezar por insertar nuestro relevador en el protoboard. Recuerden que en un protoboard, en una tablilla de experimentación como esta, todos estos puntos, los que se encuentran en una misma línea vertical, me representan el mismo punto eléctrico o nodo, ¿sí? De modo que lo que yo conecte acá va a estar directamente conectado con lo que yo conecte acá o en cualquiera de los otros orificios. Pero existe independencia eléctrica entre esta línea, entre toda esta línea y la que le sigue, ¿sí? Entonces, yo tengo mi relevador, tiene sus 3 terminales. ¿Cómo debo insertar mi relevador? Pues a mí me interesa que las 2 terminales de los extremos estén en puntos distintos. Entonces voy a insertar mi relevador en el protoboard de este modo, para que cada una de las terminales quede en una línea distinta, una línea diferente. Y ahí está conectado nuestro relevador. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Ahora tenemos que formar un circuito. Entonces tengo que alimentar voltaje positivo que cruce a través de las terminales. Voy a poner un interruptor, nuestro pequeño interruptor que les había mostrado. Este que va a controlar la apertura o el cierre. Este es un interruptor que es normalmente abierto. Se va a cerrar hasta que yo lo pulse. Y lo voy a colocar en el protoboard entre cualquiera de estas terminales. Ahí está. Al presionar, se debe escuchar un pequeño clic, que yo creo que ustedes no van a escuchar, pero ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a armar mi circuito de control? Aquí voy a conectar una terminal del cargador de baterías, va a cruzar por la bobina que está al interior del relevador, sale por la otra terminal, voy a conectar de este punto al primer punto del interruptor y del segundo punto del interruptor a la otra terminal de mi cargador. ¿Dónde está mi cargador? Aquí está. Como pueden ver, al extremo del cable, pues ya le dimos Matarili, ya le corté el conector que traía y le puse nada más unos cablecitos. Entonces, me voy a fijar en qué orificio del protoboard está conectada a la terminal, que es esta línea, la que está marcada con el número 48 y la otra está con el número 44. Entonces, en el 48 yo voy a conectar
una terminal de mi cargador de baterías y la otra, como habíamos dicho, la negativa, tendría que ir al interruptor, que en este caso es la línea que está marcada con el 36. Entonces me fijo en dónde está la 36 y allí conecto. Voy a maniobrar un poquito para poder asegurar que el cable entre lo mejor que se pueda. Esperemos que haya quedado. Aquí todavía tenemos un circuito abierto, noten. Entra el positivo del cargador al relevador, sale por esta terminal, pero esta terminal no está conectada a nada. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un puente eléctrico entre esta línea, la 44, y la del interruptor. De modo que una vez que yo haga ese puente eléctrico con un cable, cuando yo pulse el interruptor, se cierra el circuito y si dejo de pulsar, el circuito está abierto. Para esto voy a tomar un cablecito de los que ya tenía yo por acá. Voy a conectar una terminal aquí y la otra en donde habíamos dicho que estaba la otra terminal del relevador, que era la línea número 44. Ahí estamos y ahora sí, ya quedó completo nuestro circuito de control. Si yo conecto el eliminador, el cargador, al momento en el que haga presión sobre el botón se tiene que escuchar un clic que me indica que ya se está cerrando el contacto. Voy a conectar, aquí está el cargador, voy a conectarlo al tomacorriente, ahí está, como pueden ver, nuestro elegante tomacorriente. Estamos en la sala de videoconferencias del tecnológico. Hace rato que se escuchaba más eco, estábamos en el laboratorio de telecomunicaciones. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer clic en el botón y se tiene que escuchar cómo se activa el contactor. Vamos a acercar al micrófono para que escuche. Esto significa que ya se está activando el interruptor y en cuanto yo conecte el circuito de potencia, voy a estar encendiendo o apagando el foco. Lo cual nos lleva a la segunda parte del circuito, que es la parte de potencia, la parte de alta potencia. En este caso lo que dijimos que íbamos a controlar era un foco. Yo ya tengo aquí hecho todo el chisme este. Aquí tenemos el foco con una extensión muy larga, ¿sí? Y lo que tengo aquí, ahí estamos, es un punto en el que estoy abriendo el cable para abrir el circuito. Y aquí, entre estos dos puntos, hay un circuito abierto que es el que voy a cerrar con el contactor del relevador. Bueno, para no marearlos con los movimientos de cámara, eh, hice un alto e hice la conexión del elemento de potencia. Habíamos quedado que el interruptor que se cierra se conecta entre la parte central o la terminal central del lado del relevador que tiene 3 terminales, que está representado por este cablecito rojo. Este iría a la terminal donde les había dicho que habíamos abierto nuestro cable, cierra el circuito a través del foco y regresa a este punto. Y este es el que voy a conectar a la otra terminal del relevador. De modo que cuando yo pulse el interruptor, el foco debe encenderse. Nuestro foco está aquí. ¿Ok? Voy a pulsar y ustedes van a ver cómo esto se ilumina. ¿Sí? Vamos a abrir un poquito más la toma, de modo que pueda verse el foco. Ahí estamos, más o menos. Y vamos a hacer clic. Cuánta luz.
foco, botón. Si yo suelto, el foco se apaga. ¿Qué pasa si me conecto no a esta terminal, sino a la otra? Habíamos quedado que ahorita me conecté en la parte del interruptor que está normalmente abierto. Si yo me conecto a la otra terminal, estaría yo conectándome a la parte que está normalmente cerrada. Es decir, al momento que yo quite este cable y lo conecte, el foco debe encenderse. Y ahí está. Y el foco se va a apagar cuando yo haga clic en el botón. Foco apagado, foco encendido. ¿Sí? Bueno, y esto es, en resumidas cuentas, cómo pueden trabajar o cómo pueden controlar el encendido de un elemento de alta potencia, como este foco, a través de un voltaje o una señal de baja potencia, como es el cargador de baterías. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, pues a que podemos, a través de una terminal de computadora que nos produce una señal de baja potencia, controlar el encendido y apagado de elementos de alta potencia. Ustedes pueden controlar ya el encendido de la televisión, del estéreo, de cualquier elemento que puedan conectar a un tomacorriente. Sin embargo, los relevadores no son el elemento óptimo para hacer esto. Ustedes dirán, bueno, ¿y en dónde entra el rollo de los semiconductores, que es el tema que se supone que estamos cubriendo en estos momentos? ¿Y por qué nos está hablando este fulano de relevadores? Bueno, la idea es precisamente utilizar los relevadores como una introducción a el tema que sigue. Esto que acabamos de hacer con un elemento electromecánico, hacerlo con un elemento semiconductor, que ofrece muchas ventajas. Una de las desventajas del relevador es que al ser un elemento electromecánico, presenta un desgaste. Las terminales, cada vez que escuchan que se presenta un clic, hay por ahí una especie de muelle o de resortitos que cada vez que se activa va sufriendo un desgaste. Las mismas terminales, cada vez que hacen contacto, presentan unas pequeñas chispas que van carbonizándose y que después de un tiempo dificultan ya el flujo de la corriente. Todos esos problemas se eliminan si en lugar de utilizar un elemento electromecánico como es el relevador, empleamos un dispositivo de estado sólido o un elemento semiconductor como los que a continuación vamos a explicar. Espero que esto les haya resultado pues, al menos no tan aburrido, un poco interesante. Si quieren pueden ponerlo en práctica. Los relevadores están presentes en nuestras vidas, aunque no los notemos. Aquel que se haya subido a un automóvil notará que cuando ponemos las intermitentes se oye precisamente este sonido, este clic-clac. Bueno, pues son relevadores que están trabajando. Las alarmas de los coches también hacen uso de los relevadores. En términos generales, en todos los autos pues hay relevadores. Si ustedes tienen dudas, algo de la conexión no quedó claro, ya saben, pueden contactarme por los canales usuales y estamos para servir. Bueno, vámonos con el tema que sigue.